Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado Óscar Guerra Ford. Óscar es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México. Óscar estuvo aquí hace algunas semanas, hablamos de este debate abierto sobre la ley de transparencia, este marco legal mexicano y bueno, quedamos prácticamente, Óscar, buenas noches, bienvenido. Quedamos de seguir de cerca, desde luego, un tema con estas características. Hoy el Senado ha aprobado el dictamen de esta nueva Ley General de Transparencia que establece principios generales para todo el país, entre otras cosas. Y bueno, ha sido un camino de terracería, diría yo, un camino de terracería y han actuado muchas organizaciones civiles, el propio IFAI manifestando sus inquietudes y preocupaciones respecto a lo que estaba por suceder y no sucedió del todo. Hagamos un balance, Óscar, te pido eso, un balance de lo que fue ocurriendo hasta llegar al punto en que estamos, que se aprueba este dictamen y bueno, pues sigue el resto del procedimiento legislativo. Pero ¿dónde estamos parados? ¿En qué definición lo das? Así es, Carmen. Bueno, pues te agradezco nuevamente la invitación, como quedamos hace casi un mes, un poquito más, de estar aquí contigo, pues para ver en qué se desenvolvía la discusión del Senado y en qué dictaminaban. Yo esperanzado de que lo más seguro que esperábamos, buenas noticias, traerte buenas noticias en términos generales, creo que así es, pero digo, no fue fácil. Y como bien lo dices, pues agradecemos primero los espacios que se abrieron, y te agradezco a ti y a todos los compañeros, que eran los diversos espacios para manifestar las diversas ideas, inquietudes que había de organizaciones de la sociedad civil, de los órganos garantes. Y alarma había en algunos puntos, alarma había en varios puntos. Y entonces, pues bueno, la historia, como tú dices, es una historia de baches, yo diría, pues, un poco accidentada, pero finalmente creo que pues se cambió el rumbo, pero ya por segunda vez, ahora se volvió a dar el volantazo, pero creo que en la dirección correcta. Recordemos que este proceso, digamos, desde que inicia, lleva más de 2 años y medio, desde que fue la reforma constitucional, que fue una buena reforma, pero que también tuvo, pues digamos, sus tardanzas, porque la Cámara de Diputados se tardó 1 año más o menos en dictaminar la minuta del Senado de una reforma constitucional, pero bueno, finalmente tuvimos una buena reforma y desde ahí empezó que se involucraron las organizaciones de la sociedad civil, se involucraron los órganos garantes, a mí en este tiempo me tocó participar como presidente del Instituto de Transparencia del DF, etc. Y se fue iniciando un proceso de participación de los organizaciones de la sociedad civil en esta idea de ir haciendo un parlamento abierto, lo cual vemos bien, en la cual los ciudadanos, las organizaciones sociales y los interesados puedan participar, pero no en aquella vieja costumbre que teníamos del baño de pueblo, de que te escucho y lo que me digas, pues muchas gracias, pero no le hago caso, lo meto en el cajón, pero yo ya te hice participar. Creo que aquí se fue armando un asunto de participación, pero también de co-creación. Y esto lo podemos ver ya directamente cuando se elaboró la Ley General, cómo, digamos, se recogieron diversos documentos, uno del IFAI, sobre propuestas y después se sentaron en la mesa más de 200 horas a trabajar organizaciones de la sociedad civil con los asesores, con los encargados de la Cámara de Senadores, de los senadores encargados de este tema y redactaron una iniciativa que se ingresó, iniciativa que firmaron de diversos senadores y después de ahí, eso fue en diciembre del año pasado, entró una etapa, pues digamos, oscura en el asunto, no sabíamos bien qué pasaba, fueron casi 2 o casi 3 meses, 2 meses, donde empezaron a salir documentos que no tenían autores, sin autor, que le llamaron de trabajo, luego pues se decía que ya había un documento. Pero lo que sí estaba claro en muchos de los documentos es que muchos de ellos estaban proponiendo cosas contrarias a lo que era la iniciativa inicial y más allá, cosas contrarias que podrían poner, digamos, en contradicho la reforma al acceso constitucional, lo que podía llevar en términos
un momento que alguna organización o el propio IFAI pudieran interponer acciones de inconstitucionalidad sobre la ley, porque la ley no estaba llevando a cabo lo que la reforma ponía. Por ejemplo, los fideicomisos directos, y en un momento se habló que fideicomisos, como no tenían estructura, iban a tener otro tipo de trato, y etcétera. Pero así, por ejemplo, había varios asuntos, la prueba de daño, varias cuestiones que estaban ahí presentes y que estaban en esos documentos, digamos, todo el mundo los teníamos, no sabemos bien de quién eran, pero estaban en la discusión, y en eso, digamos, sí hubo, digamos, un volantazo, Oscar, pero hacia atrás. Hacia atrás, ahí se dijo que el consejero jurídico de la Presidencia de México, en realidad, para que damos vueltas, aquí hubo una intervención en el propio trabajo legislativo, se supo, se tuvo claridad respecto al intentona de regresar, conceptualmente varios elementos fundamentales de esta discusión legislativa. Y bueno, en efecto, como tú dices, entre que las organizaciones ciudadanas, entre que ustedes como miembros del IFAI, entre que mucha gente dijo eso no se puede, no podemos regresar terrenos que ya habíamos avanzado en la materia, y ciertamente fue una derrota a quien pretendió implantar pues forzadamente en el proceso legislativo asuntos que no estaban evidentemente en consonancia con la reforma constitucional, entre otras cosas. Óscar Guerra Ford, independientemente de que estamos en una fase fundamental, que es el dictamen de la nueva Ley General de Transparencia, aprobada por el Senado de la República, y que falta un trecho, todavía puede pasar cualquier cosa, hay cosas relevantes de lo que ya se aprobó, de lo que tendrán que revisar los diputados y los demás senadores. ¿Cuáles son los puntos más destacados? ¿Qué hace de esta ley general algo relevante en estos tiempos para México? Bueno, solo me regreso tantito, muy rápido. Después estos documentos sí tuvieron nombres y apellidos. Uno fue el consejero jurídico, otro fue el Banco de México, el otro fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro fue la Comisión Nacional de Competencia y la propia UNAM. Y bueno, después de una presión, porque esto hay que destacarlo, aparte de que las organizaciones trabajaron, etcétera, cuando vieron y vimos estos signos, digamos, que podrían marcar un retroceso, pues obviamente las organizaciones de la sociedad civil, dicho la mejor palabra, saltaron. Sí. Y dijeron, a ver, ¿qué pasa? Pues si quedamos, trabajamos, teníamos un documento, esto no es posible, etcétera. Y entonces creo que esa presión permitió, digamos, repensar las cosas por estas propuestas y matizarlas, y en algunas de ellas cancelarlas. Es así que la propia Consejería Jurídica se reunió con las organizaciones de la sociedad civil en Los Pinos, esto lo dijo el doctor Merino cuando estuvo en las audiencias públicas, etcétera, etcétera, y hubo esta reunión donde, bueno, el consejero jurídico, pues yo creo que ya fue más sensible, y viendo que, bueno, pues había una opinión mayoritaria, bueno, unánime de toda la sociedad civil, de aquellos puntos que pues eran, digamos, contrarios a la reforma constitucional y contrarios a la iniciativa. Y ya vinieron las audiencias públicas y de repente vimos a un consejero jurídico, bueno, no fue él, fue el famoso licenciado Esqueleta, que Mauricio Merino le dijo esqueleto, pero no era esqueleta, aunque a veces de broma dice, bueno, es que era como el esqueleto, porque como no vino en carne el consejero jurídico, mandó a su esqueleto. Bueno, como quiera se llamaba Esqueleta, pero ahí ya hizo una propuesta que todo nos sorprendió por la propuesta anterior, que ellos estaban de acuerdo en que la parte, por ejemplo, de violaciones graves de derechos humanos se quedara como estaba en la ley actual. Esto quiere decir que el IFAI es competente. Que es ganancia totalmente, sí. Y que sí depende un poco del pleno que esté, lo cual no nos gusta tanto, pero bueno, cuando menos ganamos, no retrocedimos, ganamos lo que teníamos. Ganamos al no perder, como quien dice. Pero ya viendo a las cuestiones que tienen que ver cómo quedó este dictamen positivas, bueno, pues está que quedó que el IFAI es competente para dar acceso a la información de aquellas investigaciones, pueden ser averiguaciones previas, pueden ser actas del Ministerio Público, pero puede ser otro tipo de investigaciones, no solo, digamos, de los medios públicos, cualquier investigación. El IFAI puede dar acceso cuando estas se presuma son violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Pero hay una cosa que mucha gente, digamos, no ha tocado y que a mí me llama mucho la atención y que me da mucho gusto y que quedó y que espero no la vayan a mover, y que si la gente lee detenidamente el artículo 100, aparte de estas reservas que no se van a aplicar, que le llamamos la excepción de la excepción, nos habla de una muy importante, que también se podrá entregar, digamos, en versiones públicas aquellas investigaciones, expedientes o averiguaciones previas de actos de corrupción, ¿sí?
Ahí está, eso uno lo puede leer. El punto 100, ¿lo tienes por ahí? Sí, lo estoy aquí buscando. A ver si lo ubicas. Aquí lo leo ahorita inmediatamente, pero ese es, digamos, creo que una batalla ganada. Si quieres hacemos, Oscar, una pausa y regresamos con este tema que es sin duda relevante y volvemos en esta conversación. En un segundo. Si no, esa fue... El estado en que estaban las cosas. Oscar Guerra Ford, regresamos en esta conversación. Bueno, te quedaste en el punto no del 100, sino el 113. Es 115. 115. Dice, habla de todos los... De esta, déjame recuperar, es este dictamen aprobado en el Senado mexicano de la nueva Ley General de Transparencia. Y que hay que decirlo que se aprobó por 110 votos a favor, uno solo en contra y una abstención. Yo sé que a veces dicen que las unanimidades no son muy buenas, pero es una gran mayoría. Lo que pasa es que yo creo que si esto lo vemos como un resultado de un proceso de 2 años y medio, no, hombre. Sí, en ese sentido importa, es casi la unanimidad. Se pudieron concertar, se incluyeron. Y bueno, el 115 dice que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, que es lo que tenía actualmente el IFAI. Eso lo vemos bien. Pero abre un segundo apartado, dice, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Esto abre la posibilidad que el IFAI, cuando hay una solicitud sobre alguna investigación, algún expediente, sobre una investigación sobre actos de corrupción, el IFAI en versiones públicas, con el objeto principalmente, ¿para qué se abre eso? Para conocer el debido proceso y el actuar, ¿sí?, de los jueces, ministros, etcétera, en este tipo de actos, ya sean los de derechos humanos o de corrupción, obviamente siempre respetando la posibilidad de la probable inocencia. Pero sí se ve, lo más importante, el actuar de un juez, ¿no? Cómo actúa un juez o a quien le corresponde actuar en asuntos de corrupción. Pues eso es un agregado muy importante. Así es. Un agregado muy importante. Una cuestión, Oscar. Estamos hablando sobre ampliación, digamos, de sujetos obligados en esta ley general a raíz de lo que se aprobó con la Constitución, el tema de los sindicatos, el tema de los legisladores, ¿cómo queda? ¿Cuáles son lo que amplía este espectro de sujetos obligados de dar información a los ciudadanos que lo soliciten? Bueno, pues tal como lo marcaba la reforma constitucional, pero eso se plasma y de manera muy precisa y creo que bien en la ley general. Y hoy tenemos de sujetos obligados a la Administración Pública Federal, que era solo sujeto obligado ahorita del IFAI, que digamos tiene que ver con la presidencia del Ejecutivo. A esto se le suman los fideicomisos y fondos públicos que no estaban. Estamos hablando de 537 fideicomisos y fondos públicos que manejan una cantidad friolera de 40,000 millones de pesos en este país. Esos fideicomisos, ya que son sujetos directos, tendrán que entregar en su portal toda la información que hace alusión a la ley, la obligación de oficio. Esto exista o no exista solicitud de información, ellos tendrán que subir pues su nómina, su normatividad, sus auditorías, sus contrataciones, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, y también será en materia de que la gente les haga solicitudes y ellos tengan que responder. En caso que no respondan bien o de manera satisfactoria, el IFAI podrá actuar y resolver de manera definitiva, igual que todos. Se suman todos estos. Después se suman, pues, todo el poder legislativo. Quiere decir los congresos federal y estatal. Cuando estoy hablando de esto aplica para la federación, pero también para todos los estados del país, incluido el Distrito Federal. O sea, los congresos siempre sí estarán. Los congresos estarán, no estaban. Tienen obligaciones de oficio. Aquí, por ejemplo, el senador Corral fue muy insistente y muchas de las preocupaciones de él quedaron plasmadas como obligaciones de oficio, porque decía, bueno, está muy bien, están las obligaciones de las votos, de las actas, de la Gaceta, etcétera, pero hay un asunto que es fundamental en el Congreso, los dineros. Los dineros. Dicen que a veces la transparencia, una de sus principales explicaciones es seguir el dinero, seguir la huella del dinero. Y entonces él fue muy insistente y se abrió una serie de obligaciones también muy importantes para el Congreso de la Unión y para los congresos de los estados que tienen que ver con
una cuestión pues de no solamente los sueldos, las dietas, los apoyos que reciben los diputados, que reciben las comisiones, obviamente todo el personal que trabaja para las cámaras, tanto directamente para senadores, para comisiones, pero hay un tema que era medular, que es el asunto de los grupos parlamentarios. Ni más ni menos, ni más, que ni esa es menos, la maquinaria que ha sido el tema en ese asunto, y que es un asunto que no solo es parte del Congreso Federal, existe en todos los congresos de los estados. A mí me tocó vivirlo en el Distrito Federal. Es un tema de verdad muy complicado y que siempre ha estado, digamos, del otro lado de la transparencia. Y a veces las explicaciones que, bueno, es el dinero que permite actuar políticamente, etcétera, conseguir los votos, conseguir las simpatías. Bueno, el propio Partido Verde acaba de declarar una cosa que era indeclarable, que parte de lo que recibe el grupo parlamentario lo utilizó para la propaganda de los 100 minutos. Increíble. O sea, eso se puede usar para todo. Para todo, incluido para eso. Unos pensamos que solo se utilizaba pues para convencer a veces a diputados senadores para que pudieran respaldar determinada iniciativa, pero no, se usa para cualquier cosa. Pero en ese caso, ¿cómo queda entonces el dictamen? En ese caso, hay un transitorio muy criticado por el 13, porque el aparte 13. no estaba en el dictamen que aprobaron las comisiones, se quedó en las comisiones de hacer un adeudo, el adeudo fue conocido previamente, se leyó, y después de ese adeudo vino, digamos, un documento adicional que el senador Barbosa leyó y que dijo que era un documento que le habían enviado ya de forma consensada tanto los dirigentes de los grupos parlamentarios como las autoridades de la Cámara de Senadores, en este caso la Junta de Gobierno y los representantes de las 3 comisiones dictaminadoras, y que se incluía para su discusión, votación. Se leyó, y el 13 lo que dice es que ellos se abren un periodo de transición de aquí a agosto para realizar... De aquí a agosto. De o sea, aquí a agosto. Ya se fueron los que están. Así es. Mira, yo no lo veo mal, porque también la ley tiene un transitorio que es el 8º, que muchas de esas obligaciones, yo entiendo la desesperación de la gente, que quisiera que esto, el día que se publique, digamos, pongamos que es el 1 de mayo, al otro día yo tenga en el portal de los fideicomisos toda la información, que tenga en el portal, digamos, de la Secretaría del Trabajo toda la información sobre sindicatos o de la Junta de Conciliación, porque una le toca a la Secretaría de Trabajo. Ellos tienen que informar pues de las tomas de nota, de los contratos colectivos, de todos, que son documentación que ellos tienen. No lo va a hacer el sindicato directamente, sino lo hacen, digamos, estas ¿cómo se llama? Estas personas o estos sujetos son los que están encargados de toda la relación con los sindicatos. Esto no va a ser así, quiero decirlo abiertamente, porque hay un transitorio de 1 año que va a llevar a que todas estas cuestiones en un plazo de 1 año, publicada la ley, ¿por qué? Porque hay que hacer una serie de medidas. Primero, se están pasando, y este es un gran avance, de 14 obligaciones que tenían solo el Ejecutivo a 50 obligaciones genéricas, más 30 que tiene cada uno en específico. Por ejemplo, la de informar sobre los grupos parlamentarios, pues es una obligación específica de los congresos. O por ejemplo, el IFAE tiene una específica, tiene varias, que es, digamos, informar sobre los recursos de revisión que resuelve. Esa no se la puedes poner a todos porque entonces son 50 más 30. Nosotros ya hicimos una suma y nos van a dar 1.222 obligaciones de oficio, digamos, que van a tener los sujetos obligados, digamos, en el ámbito federal. Y esto se traslada a los estados. Todos los estados van a tener que cumplir con esta ley general mínimamente. Entonces esto implica un proceso de 2 tipos. Uno, diseñar, que ya estamos trabajando en los criterios de cómo vas a subir la información, porque si la ley dice directorio, pues alguien nomás pone el nombre y le pone que es director general. No, es el nombre, el cargo, el teléfono, etcétera, y con una serie de cuestiones que permitan ser, digamos, en formatos abiertos. Oscar, déjame hacer una pausa, entramos en la parte final de esta conversación sobre esta Ley General de Transparencia que fue aprobado en su dictamen en este largo proceso en nuestro país. Volvemos. No era una buena lectura. Regresamos, Oscar Guerra, en la parte final en un instante. Volvemos contigo. Sí. Bueno, entramos, Oscar Guerra, en la parte final. Hay muchos ángulos todavía que se pueden seguir analizando. Sobre el tema de sanciones a los sujetos obligados que no cumplan
lo que el IFAI indica cuando así pues resuelve el Pleno. ¿Qué tipo de situaciones se van a dar? Perdón, me perdí aquí. No te preocupes, no te preocupes. Estamos hablando también del tema de los sujetos obligados tendrán o no sanciones. Hay causales de sanción. Los causales de sanción se aumentaron, creo que bien, se tipifican todas aquellas, digamos, cuestiones que pueden ser infractoras de la ley, esto es no publicar en los portales de internet. Y déjame decir una cosa que la habían quitado y sí quedó, se quedó la denuncia de los ciudadanos. Esto es lo que yo llamo la Contraloría Ciudadana. Si un ciudadano se asoma al portal, digamos, de Hacienda y ve que una obligación que la ley dice que la debe de publicar no está publicada, no va a esperar a que el IFAI le haga la evaluación y se dé cuenta. Él agarra y mete una denuncia al IFAI, dice: yo el día de ayer me asomé al portal, señores, y aquí dice que deben de tener los contratos y no tienen los contratos. Entonces mete la denuncia, nosotros tenemos que hacer una investigación en 5 días y resolver. Si el ciudadano tiene razón, que la mayoría de los casos la tiene, pues entonces daremos un tiempo perentorio, muy plazo corto, para que Hacienda cumpla con esa obligación y daremos vista, obviamente. Y si no hay, digamos, el cumplimiento de esa obligación, ya tenemos la posibilidad, digamos, ya la ley hay, de hacer medidas de apremio. Medidas de apremio que está lo diciendo, tienes que cumplir. No, medidas de apremio son sanciones, multas, específicamente de 10,000 a 100,000 pesos que recaen en el funcionario público responsable, porque cada apartado tiene un responsable, de quien es el encargado de subir la información y de tenerla actualizada. Entonces son de 10,000 a 100,000 que no van a salir de los ingresos públicos, sino van a salir del pecunio del servidor público. Ah, ¿qué tal? Y la otra parte, digamos, si las faltas son recurrentes, etcétera, tiene la posibilidad de sanciones de tipo administrativo, iniciarle un procedimiento administrativo que puede llegar a la suspensión, digamos, a la amonestación y a la suspensión, digamos, de varios días, ¿verdad?, o hasta la suspensión definitiva. Aquí la ley general, digamos, creo que tomó una decisión ecléctica. Como estaba dividida la opinión de que si los órganos garantes podían, sí va, toda la parte de multas, eso ya la tenemos, esa no está en duda. La otra, y yo digo mi opinión personal, es que nosotros no debemos hacer las sanciones administrativas y va el procedimiento, porque nos vamos a dedicar a otra cosa. Nosotros no somos órganos, nosotros tenemos que ver la irregularidad y obviamente formar el expediente y mandarlo a las contralorías. Yo sé que en las contralorías es que las autoridades no van a hacer nada porque nunca han hecho nada en materia de transparencia, porque dependen del titular. Bueno, ese esquema se está cambiando con el sistema, por eso están muy atados. El sistema anticorrupción habla de ya de las contralorías no sujetas a los titulares, etcétera, etcétera, y ellos serán los que tendrán, digamos, que sancionar en formas administrativas, pero también abre la posibilidad que si un órgano garante, y eso tiene que estar en la ley estatal o en la ley federal, considera que el órgano debe ser el que implica estas sanciones de tipo administrativo, lo podrá hacer. Tuvimos una solución ecléctica. Ecléctica. Oscar, se nos acaba el tiempo en 30 segundos casi. ¿Por qué la UNAM participó? ¿Qué preocupación tenía la UNAM en específico? Bueno, la UNAM, yo la quiero mucho, y no fue solo la UNAM. Muchísimo la UNAM, fue el IFETEL, fue la Comisión Nacional de Competencia, fue el INEGI. Por el tiempo disponible. Querían hacer sus reservas particulares, que si los procesos de designación de autoridades de la UNAM, que si los concursos de oposición, el IFETEL, que si ellos manejaban datos de particulares para sanciones. Digamos, eso no hay ningún problema, eso está en los causales de reserva, en los 14 que hay, simplemente es que ustedes los encuadren, hagan la prueba de daño, que también quedó la prueba de daño, para demostrar que hacer esa información pública en este momento es más dañino que hacerla, que publicarla genera un daño mayor y por lo cual hay que reservarla. Pero eso se termina cuando termina el proceso deliberativo. Muchas de estas cuestiones son el causal del proceso, pero terminando el proceso deliberativo son públicas. Son públicas, eso es todo un dato. Así. Oscar Guerra, bueno, habremos de seguir de cerca la revisión de este dictamen y de lo que venga en el proceso legislativo después de todo este tiempo, esta Ley General de Transparencia para México. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Somos CNN México. Legal mexicano. Y bueno, quedamos prácticamente, Oscar, buenas noches, bienvenido. Quedamos de seguir de cerca, desde luego, un tema con estas características. Hoy el Senado ha aprobado el dictamen de esta nueva Ley General de Transparencia que establece, pues, principios generales para todo el país, entre otras cosas. Y bueno, ha sido un
camino de terracería, diría yo, un camino de terracería, y han actuado muchas organizaciones civiles, el propio IFAI manifestando sus inquietudes y preocupaciones respecto a lo que estaba por suceder y no sucedió del todo. Hagamos un balance, Óscar, te pido eso, un balance de lo que fue ocurriendo hasta llegar al punto en que estamos, que se aprueba este dictamen y bueno, pues sigue el resto del proceso. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestro invitado Óscar Guerra Ford. Óscar es comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México. Óscar estuvo aquí hace algunas semanas, hablamos de este debate abierto sobre la ley de transparencia, Marcos alarma bien varios puntos. Y entonces, pues bueno, la historia, como tú dices, es una historia de baches, yo diría, pues, un poco accidentada, pero finalmente creo que pues se cambió el rumbo, pero ya por segunda vez, ahora se volvió a dar el volantazo, pero creo que en la dirección correcta. Recordemos que este proceso, digamos, desde que inicia, lleva más de 2 años y medio, desde que fue la reforma constitucional, que fue una buena reforma, pero que también tuvo, pues digamos, sus tardanzas, porque la Cámara de Diputados se tardó 1 año más o menos en dictaminar la minuta del Senado de una reforma constitucional, pero bueno, finalmente tuvimos una buena reforma y desde ahí empezó que se involucraron las organizaciones de la sociedad civil, se involucraron los órganos garantes, a mí en ese tiempo me tocó participar como presidente del Instituto de Transparencia del DF, etc. Y se fue iniciando un proceso de participación de los organizaciones de la sociedad civil en esta idea de ir haciendo un parlamento abierto, lo cual vemos bien, en la cual los ciudadanos, las organizaciones sociales y los interesados puedan participar, pero no en aquella vieja costumbre que teníamos del baño de pueblo, de que te escucho y lo que me digas, pues muchas gracias, pero no le hago caso, lo meto en el cajón, pero yo ya te hice participar. Creo que aquí se fue armando un asunto de participación, pero también de co-creación. Y esto lo podemos ver ya directamente cuando se elaboró la ley general, cómo, digamos, se recogieron diversos documentos, uno del IFAI, sobre propuestas. Procedimiento legislativo, pero ¿dónde estamos parados? ¿En qué definición lo das? Así es, Carmen. Bueno, pues te agradezco nuevamente la invitación, como quedamos hace casi un mes, un poquito más, de estar aquí contigo, pues para ver en qué se desenvolvía la discusión del Senado y en qué dictaminaban. Yo esperanzado de que lo más seguro que esperábamos, buenas noticias, traerte buenas noticias, en términos generales, creo que así es, pero digo, no fue fácil. Y como bien lo dices, pues agradecemos primero los espacios que se abrieron, y te agradezco a ti y a todos los compañeros, que eran los diversos espacios para manifestar las diversas ideas, inquietudes que había de organizaciones de la sociedad civil, de los órganos garantes. Y alarma había en algunos puntos.